cómo debe ser esta distribución de camas. Decía que el 10% de camas corresponden a la emergencia, el 60% de camas corresponden a adultos y el 30% deberían corresponder a niños. Entonces, si mi hospital con esa población debía tener 206 camas, nosotros hicimos ahí está el cálculo para, para establecer el número de camas. Entonces, lo ideal sería que en emergencia tenga 20 camas, 123 en adultos y 62 camas de niños, pero tomando en cuenta los 150, cómo está distribuida, está así, 15 para emergencia, 90 camas para adultos y 30 camas para niños. Esto sacamos con los estándares, con lo que tenemos y con lo que nos dice, con los valores. Eso en cuanto a camas. En cuanto a atenciones, ¿dónde está? No sé si me salté mucho. Ya, entonces de acuerdo a esto, los médicos debía tener 420 médicos. Si tomamos en cuenta que 2.2 médicos necesitamos por cada 1.000 habitantes, mi hospital debía tener 420 médicos y debía tener 500 enfermeras. Esta parte de cirujanos lo entendimos que decía ¿cuánto era? ¿Cuánto era el estándar de los cirujanos, mi Gaby? Eran 40, aquí, espérense, aquí estaba el estándar de los, y nos salía porque 118. Nosotros hicimos el cálculo, ajá, ahí está de los cirujanos. 59 cirujanos por cada 100.000 habitantes debe haber a nivel hospitalario. A nosotros nos salió que debía tener 118 cirujanos, pero solo te dice así, cirujanos el estándar. Entonces, entendemos que incluye lo que es todas las áreas quirúrgicas, cirugía general, cirujano pediátrico, cirugía oncológica, cirugía, o sea, en forma general. Entonces, hicimos el cálculo solamente como ejercicio, aplicando el estándar, pero no podemos interpretarlo porque no tenemos el valor real de cuántos cirujanos en realidad cuenta la institución. Solamente lo hicimos. Claro. Sí, 118, claro, pero es que ahí hay que ver, por ejemplo, cirujanos, por ejemplo, estábamos haciendo el cálculo y, por ejemplo, la parte quirúrgica también hace consulta externa, oftalmología, otorrino, cirugía pediátrica, traumatología. Si te pones a contar todas las áreas quirúrgicas, sí suma, incluso a veces son más. Sí. Ajá, sí. De hecho, sí, porque por cada servicio son 3, 4, y sí sumaba. Entonces, de aquí, por ejemplo, la parte de anestesiólogos no encontramos, no sé si les incluyen a los anestesiólogos aquí también. No también había como área quirúrgica. Ajá, como no área estándar quirúrgica. De eso. Exacto, eso te iba a decir yo ahorita. Todo esto, o sea, si yo en mi hospital me dice que debo tener 59 cirujanos por cada 100.000, de estos 118, voy a ver el año anterior cuántas de especialidad, cuántas consultas, mi producción de traumatología, mi producción de urología, y hago regla de 3. Y digo, bueno, si el 40% fueron traumatológicas, entonces el 40% de esto será para esto. Entonces ese es el análisis que nosotros debemos hacer en base a los estándares. Ya, ahora verán, incluso con el tema de camas, los estándares, siendo estándares, varían de acuerdo a la realidad, porque como les decía, la OMS te dice que debes tener 1.4 camas por cada 1.000 habitantes, el Banco Mundial te dice 10.3 camas por 10.000 habitantes, pero ¿qué pasa en el Ecuador? El estándar para el Ecuador es 16.1 camas por cada 10.000 habitantes en el Ecuador, de los cuales el 10.3 corresponde a la parte pública y el 5.8 corresponde a la parte privada. Y entonces eso es, ya bueno, eso lo establece como estándar, pero no es lo correcto. Sin embargo, dice que este estándar a nivel, el que dice el Banco Mundial, el que te dice la OMS, en nuestro país no se cumple. Y que nos estamos y que en el Ecuador la realidad es que existen por cada 10.000 habitantes 16.1 camas. Es decir, que tenemos un déficit de camas de acuerdo a lo que establece la normativa a nivel mundial. ¿Sí me entendieron esa parte? ¿No?
¿sí? El del 5.8. Verás, o sea, el Banco Mundial te dice 10.3 camas por cada 10.000 habitantes. La OMS te dice es lo ideal que debe tener 1.4 camas por cada 1.000 habitantes. Pero cuando se ponen a hacer los valores del INE, cuántas camas tenemos y en realidad se dan cuenta que no se está cumpliendo y que en el Ecuador lo que tenemos es 16.1 camas por cada 10.000 habitantes. Es solamente para hacer un análisis en caso de que les pregunten. Claro, y eso entonces, sería ¿cómo sería? 1.6 más o menos por cada 1.000. Exacto, 1.6 por cada 1.000 habitantes. No es que debería. O sea, lamentablemente no se cumple lo que dice el OMS y estamos con 1.6 por cada 1.000. Nos faltan camas. Nos faltan camas en teoría, no se cumple. Eso es lo que te dice el... Sí, seguramente, claro. Entonces, y ya solamente son datos por contarles nomás, que es lo que encontramos, y que decía de este 16.1, el 10.3 corresponden a las camas del área pública y del 5.8 al área privada, y que eso sumaban las 16 camas por 10.000 habitantes. Sí, hablamos a nivel hospitalario, independiente. Si quieres, si quieres aplicar, porque mira que yo tengo una población, yo tengo 200.000 habitantes y me han hecho un hospital de 150 camas y yo debería, si es que todos asistieran, tener 206. Entonces, tomando en cuenta tú el número de camas que tiene la institución, deberías tener esa población, esa zona de influencia, para que se pueda, para que se pueda aplicar. Exacto. Ya, eso es de las camas, eso es del... Ahora vamos con las atenciones. Entonces, como les dijimos, sumamos un total de 113.856 atenciones, de las cuales en consulta externa corresponden 30.430. Si decimos que la norma establece que el 60% de atenciones deben ser por primera vez y el 40% subsecuentes, hicimos el cálculo. Ya. Airita, una pregunta. ¿Cómo sacaron ustedes las atenciones de consulta externa? Eso sí nos daba el hospital, nos daba el caso. Ya me nos dio el documento, nos daba. Entonces, por eso es que solamente hicimos el cálculo que así debieron estar distribuidas las atenciones, porque no tenemos con qué comparar, solo nos dieron un total de consulta externa. Solo como para hacer el ejercicio, que el 60% son primeras, entonces correspondían a las... Porque va a decir, no corresponde cómo sacaron. Por eso nada claro, más. Sí, 18.258 deberían ser las primeras y las 12.172 deberían ser las subsecuentes. Ya, después nos vamos a la parte de laboratorio, creo que es. Estos son los estándares igual por de atenciones, como sabemos por primera vez deben tener 3 atenciones por hora y trabajando 4 horas diarias, es decir, ver 12 pacientes. Y el estándar de atenciones por subsecuente sería Gavita, ¿o no? Sí, está bien. No, sí está bien. Ahí está. 4 atenciones por hora, 16 pacientes por día. Solamente es para que se guíen los estándares y con eso aplicarles a sus casos en caso de que necesite. Más que todo para poner estándares, porque lo que les decía, o sea, nos va a servir para el resto de casos, porque aquí no nos da. Entonces, para mencionar y decir así se debería hacer, qué debo tener en cuenta para levantar indicadores una vez que ya tenga histórico. Ya, en este tema de laboratorio,
lo buscamos y lo mencionamos porque nuestro caso también lo describe. Y ellos dicen que el servicio de laboratorio cuenta con 20 bioanalistas y 10 auxiliares y que ellos esperaban realizar, ¿dónde está? Se programó la ejecución de 231,120 exámenes de laboratorio y ahí los dividían en consulta externa y en hospitalización. Eso fue lo único que mencionaba. Y para eso encontramos estándares también. Entonces dice que el 65% de estudios deberían ser de consulta externa, el 25.3% de estudios deberían ser de hospitalización y el 10% deberían ser de urgencia, de las órdenes, o sea, de los estudios de laboratorio realizados en una institución. Entonces, de acuerdo a lo que ellos programaron, que fueron 231,000 exámenes de laboratorio, deberían haber hecho en consulta externa 138,672, por ejemplo, pero el caso nos decía que solo hicieron 212,000. No, que triplicaron, no, ¿qué sería? Pues duplicaron, 138, 212,000. Es lo que realmente hicieron ellos en estudios de laboratorio. Entonces, el estándar nos sirve para aplicar a todas las realidades, pero en el momento del análisis, no podemos decir si está bien o si está mal porque no sabemos qué tipo de estudios fueron los que se realizaron. ¿Te acuerdas, Gavita, el porcentaje de químicas sanguíneas y de biometrías y todo eso que también sí encontramos? ¿Tú de pronto le anotaste? Déjame ver en el cuaderno, ya déjame ver. Porque hasta eso incluso te dice cuántas biometrías debe hacerse, cuántas químicas sanguíneas, todo eso, o sea, pero es como que para ahondar en la parte de laboratorio. Lo más importante es que de todos los estudios de laboratorio que se realicen, así tienen que estar el porcentaje de estudios de laboratorio realizados, que en un hospital el 65% de laboratorio corresponde a la consulta externa y solo el 10% corresponde a emergencias, mientras que en imagenología es todo lo contrario. El 50% de estudios de imagen en un hospital corresponden al área de emergencia y solo el 10% de estudios de imagen corresponden al área de hospitalización y el 40% a consulta externa. Esos son como que estándares que encontramos nosotros para compartirles y que pueda servir. No le tengo a Mayrita, no le tengo anotado lo de las químicas. Está de ver como abajo tenemos los links. Ahí ya voy a buscar porque ahí abajo están los links de donde se obtuvo toda esta información y todos los estándares. Pero bueno, creo que nos falta la parte del análisis de esto del laboratorio, mi Gaby. ¿Dónde estamos? Radiología, ahí. 138,000 es el estándar. Teniendo en cuenta la población, que eran los 200,000 habitantes, sacamos un estándar de lo que debe haber sido según esto y de los exámenes realizados. Entonces, esto sería el ideal, porque aquí solo nos da el total, que son los 231,000. Estos son datos por calcular, porque nos dan números en bruto, no nos dan especificados. Entonces, nosotros les calculamos en base a los estándares encontrados. Ya, otros estándares que encontramos también en la parte de imagen es que en promedio lo que se realizan son 330 estudios de imagen por cada 1,000 habitantes a nivel hospitalario, que se requiere un imagenólogo por cada 1,000 estudios en el año y 2.5 técnicos por cada imagenólogo. Y que un técnico de imagen puede llegar a realizar entre 3,000 y 5,000 estudios por año. Entonces, no sé si nos sirve algún momento en la vida para defender esos casos, pero esos estándares encontramos. Y el último es el cuadro rebelde que no se quiere poner arriba.
No sé, ni los links están al final del documento para que puedan abrir y revisarlos. Pero es de la OMS, es de la OMS. Ay, entonces, bueno, de aquí también se puede sacar como 20. ¿Y estos 20 qué te incluye? Hemo, copro, No, 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 lo no, que no. pasa es que es una cosa son estudios y otra cosa, ajá, porque el doctor, porque la Mayrita cuando le llamó al doctor, le dijo, calculen cuántas biometrías por hora. Es ilógico, ¿por qué me voy a poder calcular cuántas biometrías por hora Sí, si no todo lo que se hace eso en el es lo hospital cierto son ahorita. biometrías? Ajá, ¿sabes por qué? Por qué quiere que hagamos ese análisis? Es porque el caso te dice que el servicio de laboratorio cuenta con 20 bioanalistas y 10 auxiliares. Y entonces, de acuerdo, Bueno, las tomas sí, bien, pero porque son extracciones, son estandarizadas, pero te dice los exámenes, pero estamos hablando de una biometría, de una química, de un hormonal, o de un hemo, de un copro, que es... ya. Y no pueden exceder de turnos de 7 horas, decía. Ellos no pueden hacer más turnos de más de 7 horas. O esos eran los de imagen, ya no me acuerdo. Creo que los de imagen son los que no pueden hacer. Envíanos ese de estándares. Ay, 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 ay. Sí, lo que pasa, Jessica, es que decía que deben ser turnos rotativos de 7 horas, que no pueden ser 24 seguidas. Ahí decía que lo recomendable es que sean 7, 7, 7, 7 cada uno. Y fue como un ¿qué? Y que así se calculaba, ahí te decía cómo se Ujú. calcula en base a la producción, cómo se hace, inclusive te decía que te calculaba la ergonomía de cómo elabora el trabajo el personal, Exacto. Sí, y en esos base a estudios que eso te hacía. encontramos estaban completos. Sí, sí, ya le estoy revisando yo ahorita, sí, ya le estoy revisando que hice 3,6 exámenes de laboratorio por cada 10 consultas, o sea, de primera vez. Por ejemplo, este dato es chévere porque no es lo mismo que tú le hagas un examen de control a un primera vez, entonces es como que, o sea, sí, sí están datos interesantes. ¿Cuántos hacen por hora? Las tomas por hora. Exacto. Claro, aquí dice
y la bibliografía de esto, porque sabes que están súper buenos estos estándares, Joita. Seguramente estaba, Seguramente no estaba digo, dormida. estaba atendiendo a la clase que no le presté atención, no, pero están buenos, o sea. Ya, Ujú. O sea, ya les es paso. el análisis, porque informe como tal no hicimos, pero solamente desarrollamos el análisis. Ujú. Ya, ya chicos, entonces. Por aquí, ¿sabes? El único pero de este que dice realizado con fines académicos por el profesor José Eliezer Andrade. Ya le voy a escribir a ese email para que me diga en base a qué hizo. Ya que estoy como la Claro, caribeta. porque si solamente son supuestos y no son de la OMS, nos va a crear confusiones. Porque dice Rómulo, porque dice que lo ha hecho él, pero están muy buenos. Ahorita los acabo de revisar. O sea, sí se parecen a lo que tenemos. Sí, porque dice, por ejemplo, aquí le nombra, ¿no? Dice norma OMS 2.5 camas por cada 1000 habitantes. La población, No sabe que cuando yo pasó ese documento y se le empezó a dictar de ahí los estándares al doctor, el doctor los aceptó a esos estándares, dijo que sí estaban relacionados mismo con la realidad. Porque, por ejemplo, nosotros cuando hicimos el análisis de las prácticas, nos basamos en ese también con la caribeta. Ah, ya. pues está bien, porque verán aquí en la parte de abajo dice adaptación del MPPS norma técnica. I don't know.